Bueno, pues yo os voy a hablar evidentemente de la misión de... Yo la llamo misión de agua, no me gusta llamarlo misión de océano solo, porque, como hace mucha gente, porque da la impresión de que solo es hablar de océanos, y no es así. La misión va de océanos, de mares y de aguas interiores también están los ríos. Entonces, la misión en concreto, el nombre es restaurar nuestros océanos y aguas para 2030, ¿no? Entonces, hay dos partes fundamentales en esta presentación, una de introducción para entender un poco el contexto, las cosas que se están haciendo en la misión, las políticas, y otra ya para entrar un poquito más en detalle en los topics. Bueno, en cuanto a las políticas, bueno, pues esto los que os presentéis a Horizonte Europa, pues en general es básicamente lo mismo. Siempre les digo, al final la I+D, y en las misiones no es una excepción, es un vehículo para cumplir con los objetivos que la Comisión nos plantea a nivel político, ¿no? Para los objetivos que tenemos. No solo los objetivos de la Unión Europea, sino primero que tenemos que tener en cuenta son los objetivos globales, como serían, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible y los compromisos para cumplir con el protocolo de Kioto y la ley del clima, que luego ha, digamos, endurecido los límites de emisión de gases de efecto invernadero. Eso es para empezar. Y luego, pues muchos todos que veis ahí, pues el Zero Pollution Action Plan, la estrategia de bioeconomía, la estrategia de plástico, la estrategia de biodiversidad, las políticas de pesca, la estrategia de hidrógeno, de Farm to Fork. Todas estas políticas van a influir en nuestra misión. Entonces, vais a encontrar además en cada topic específicamente a qué políticas va más dirigido ese topic en concreto. Y ahí vais a tener que dar siempre respuesta, vais a tener que indicar en vuestras propuestas cómo contribuís a esas políticas en el largo plazo, qué impactos tenéis, ¿no? En cuanto a la misión, ¿cómo está estructurada en general, ¿no? El principal objetivo de la misión es restablecer la salud de los océanos y aguas, alcanzando los objetivos del Green Deal en materia de biodiversidad, contaminación cero y descarbonización, con reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, ¿no? Porque el objetivo temporal de la misión está puesto en 2030. Esto como decía antes al principio, para océanos, mares y aguas interiores, y por lo tanto así abordamos los tres principales factores de la degradación de las aguas, ¿no? Luego se van a producir, tenemos tres objetivos, o sea, dentro del objetivo de restauración de la salud de las masas acuáticas, tenemos tres objetivos, digamos, más concretos, temáticos, que sería restaurar la biodiversidad, prevenir y eliminar la polución, la contaminación, y hacer una economía azul, una economía basada en el agua y que sea neutra en carbono, de la descarbonización de todos los sectores económicos relacionados con el agua. Y luego tenemos dos transversales, que serían la digitalización de todo el conocimiento que tenemos alrededor de los sistemas acuáticos y la movilización y la concienciación de la ciudadanía en cuanto a todos los temas relacionados con las aguas continentales, ¿no? Esto lo que se traduce luego, además, los outputs de la misión, lo que se pretende es los lighthouses. Los lighthouses tenemos que se van a abordar, además, en cada lighthouse se va a abordar, van a ser cuencas en los que se van a abordar cada uno de los objetivos. Ahora mismo está más enfocado cada cuenca a un objetivo en concreto, pero no quiere decir que siempre vaya a ser así. ¿Por qué ahora se ha realizado así? Bueno, pues porque dado los compromisos que la misión adquiere para 2030 tan ambiciosos y en un periodo de corto en un periodo de tiempo tan corto, no se podía empezar de cero. Entonces, lo que se tomó la decisión es en aquellas cuencas fluviales y marinas en las que ya se hubieran realizado acciones relacionadas con los objetivos que se plantean en la misión, vamos a construir sobre ellas. Entonces, por eso se ha tomado la decisión de realizar en cada cuenca un objetivo en concreto. Así tenemos el tema de la biodiversidad, se va a abordar en la cuenca del Danubio y en las cuencas del Atlántico y el Ártico, incluyendo además temas que pueden ser transversales, no transversales, sino transcuencas, es decir, se pueden realizar en cualquier parte de Europa, como el tema de los bioparques. Luego, la parte de prevención de la eliminación de la contaminación, que está centrado en el Lighthouse del Mediterráneo, y la parte de decarbonización, que está centrado en el Báltico y en el Mar del Norte.
Todos estos outputs de las cuencas junto con los facilitadores transversales, digitalización y movilización del público, de los ciudadanos, tienen que llevar a una replicación y a un escalado de las soluciones desarrolladas en las primeras etapas que pretenden que se consigan unos impactos a largo plazo. ¿Cuáles son esos impactos? Pues ahí básicamente los tenéis en biodiversidad, proteger un mínimo del 30% de la superficie marítima de la Unión Europea, integrar corredores ecológicos como parte de una red natural transeuropea, proteger estrictamente al menos el 10% de la superficie marina de la Unión Europea o restaurar al menos 25.000 kilómetros de ríos de caudal libre. Cuanto a la contaminación, reducir al menos en un 50% el plástico, los vertidos de plástico al mar, el 30% los microplásticos y un 50% las pérdidas de nutrientes que van al agua, ¿no? Nutrientes, pesticidas, etcétera. Y en cuanto a la descarbonización de la economía, pues hacer una economía azul, sostenible, circular, neutra en carbono, eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades económicas marítimas y secuestrar aquellas emisiones que no se puedan evitar y desarrollar una acuicultura de bajo impacto y cero en carbono y promover también la acuicultura circular, ¿no? Como decía, los 4 lighthouses que corresponden a las 4 cuencas en las que implementar los proyectos, la cuenca del Báltico y del Mar del Norte, la Mediterránea y la del Danubio y la del Atlántico y Ártico. ¿Quién juega quién juega un papel en la misión? Aquí hay muchos actores. No nos olvidemos, y lo ha dicho Lidia, que las misiones no solo son I+D, sino que implican muchas más cosas. Entonces aquí hay muchos actores implicados, ¿no? En la gobernanza también lo ha explicado Borja, etcétera. Aquí en la misión de aguas específicamente, bueno, pues tenemos en primer lugar, evidentemente, Horizonte Europa y la Comisión, a nivel de la Comisión Europea y otras instituciones europeas, pues tenemos Horizonte Europa y las convocatorias que hay, fundamentalmente las acciones de innovación y CSAs. ¿Y por qué no hay RIAs? Pues por lo que decía antes, porque no se parte de cero, sino que se parte ya a demostradores y se tiende al impacto en un periodo de tiempo muy corto. Y luego la plataforma de implementación que viene de una CSA también del programa de trabajo anterior y que va a servir de coordinación de todas las cuencas y de todas las acciones que se llevan a cabo en la misión. Y luego también tienen que intervenir otros programas, en MAF, LIFE, Copérnicos, Interreg, los Next Generation EU, etc. Luego las regiones, es muy importante la participación de las regiones y los Estados miembros. Las programas nacionales, regionales, iniciativas, los partenariados públicos-privados en los que participan la Unión Europea y los Estados miembros y los planes de recuperación y resiliencia que gestionan los Estados miembros. Otros partners internacionales como UNDK, las estrategias marinas de cuenca, etcétera. También partners públicos y privados, las universidades, las JU, inversores privados que pueden ser fondos de inversión, capital riesgo, de cualquier empresas de bancos, gestores de empresas de aseguros, etcétera. Y luego, por supuesto, la ciudadanía, a través de iniciativas ciudadanas o, por ejemplo, los embajadores, jóvenes embajadores del océano. En cuanto al charter, por ejemplo, en la misión de océanos, bueno, el charter al final va a ser una carta de compromiso en las que se pueda adherir cualquier tipo de entidad. No será vinculante y va a permanecer abierto para que se pueda unir cuando quiera cualquier tipo de entidad. Y lo que se va a hacer, se pretende implementar un sistema electrónico para que se envíen las expresiones de interés, para que las diferentes partes interesadas puedan poner a disposición de toda la comunidad sus proyectos, sus compromisos, sus acciones, su financiación y que todo forme parte del ecosistema de la misión, todo el mundo pueda acceder a ello, todo el mundo tenga conocimiento de ello y puedan interaccionar. Esto va a ser una aplicación gestionada por la Comisión, no un proyecto determinado, sino y tiene evidentemente vocación de permanencia. Bueno, ¿qué ventajas va a tener? Esas son un poco las áreas de acción en las que se va a poder hacer, se va a mover el charter. ¿Y qué ventajas va a tener adherirse al charter? Pues, por ejemplo, va a poder permitir el acceso a innovaciones ya testeadas. Te va a permitir ser parte de una comunidad de prácticas en la que puedes hacer tus pruebas con otros partners. Acceso a herramientas para movilizar y empoderar a los ciudadanos para entrar en acción. Acceso al conocimiento que se vaya generando. Acceso al ecosistema de financiación que se vaya poniendo a disposición de la misión. Incrementar la visibilidad para los desarrollos propios. Soporte de la misión de la Mission Platform.
¿Y cuándo va a estar listo este charter? Bueno, pues va a haber un acto de lanzamiento el 30 de junio en Lisboa. Entonces, bueno, de hecho, pues, se puede seguir la emisión, se va a poder seguir en web streaming y ahí podéis seguirlo y estar al tanto con de lo que va ocurriendo en este sentido y nosotros, evidentemente, os seguiremos manteniendo informados. ¿Qué otras, qué partes dan soporte a la misión? ¿Qué actividades, qué acciones, etcétera? Aparte del charter. Bueno, pues el estudio de base, de línea de base que se está realizando, se está llevando a cabo. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues se está realizando una serie de entidades a requerimiento de la comisión están realizando un estudio que tiene varias partes. Bueno, pues están realizando un mapa en cada lighthouse de las acciones que hay ya en marcha, proyectos relevantes existentes y proyectos que se estaban planteando a futuro, así como de los actores involucrados, qué tipo de stakeholders puede haber en cada una de estos lighthouses que pueden formar parte de las misiones, etcétera. Establecer el estado como base de 2021 para tomarlos como referencia de los objetivos que se están planteando en la misión. Es decir, por ejemplo, la reducción de vertidos de plástico o de microplásticos al mar de un 50%, tomando como base 2021. Bueno, pues se tiene que conocer en qué punto se estaba en 2021, ¿no? Asistencia también para identificar las necesidades de los lighthouses o asistencia en la identificación de sinergias con otras actividades relevantes. Luego, evidentemente, el portfolio de proyectos e iniciativas dentro del programa de trabajo, las acciones de coordinación y soporte. Hay CSAs en cada uno de los lighthouses que se lanzaron en 2021 y luego la de la CSA de la Mission Implementation Platform que también se lanzó en 2021. Esto es simplemente un informe publicado por la comisión que os podéis descargar fácilmente y que es un infopack sobre sinergias de programas, iniciativas regionales, partners privados y públicos, etcétera, que os pueden dar idea de con quién podéis contactar para vuestros proyectos, ¿no? Y establecer sinergias con ellos. No solo sinergias de la misión hacia fuera, sino también entre las propias misiones. Ahí tenéis un pequeño cuadro, por ejemplo, con quién interacciona la misión de océanos o de aguas, con la misión de suelos, cada uno de los objetivos en la primera fila de arriba, en las titulares tenéis cada uno de los 3 objetivos de la misión y a la izquierda las diferentes misiones y entonces donde hay sinergias directas, donde hay sinergias indirectas o no hay sinergias evidentes. Incluso podríamos establecer sinergias con la misión de cáncer por la relación un poco entre salud y la calidad de los ecosistemas acuáticos, ¿no? También puede haber en ese sentido algunas sinergias, aunque ahora no aparezcan tan evidentes. Y bueno, paso ya a lo que es explicar un poquito los topics que hay en esta convocatoria de 2022. Como decía Borja al principio, en 2021, para los que estéis un poquito al tanto, había 4 convocatorias diferentes, una por cada uno de los lighthouses y una para las topics transversales de los facilitadores. En este caso, hay en realidad hay 2 convocatorias. He puesto ahí una, pero en realidad hay 2. Hay una para 10 topics de la misión específicamente, lo que pasa es que luego hay un topic en otra parte del programa de trabajo que es una Joint Action con clima. Entonces hay 11 topics en total, 10 correspondientes a la convocatoria específica de océanos, en el cual hay 7 RIAs y 3 CSAs. La Joint Action de océanos y clima, y todas tienen la apertura el 12 de mayo, han tenido la apertura el 12 de mayo y tienen el cierre el 27 de septiembre. El presupuesto total entre todas son 126 millones de euros y hay 20 se financiarán, se esperan financiar 20 proyectos, es decir, 19 más uno de la Joint Action. Está dividido, la convocatoria está dividido en función de los objetivos y aquí tenemos el objetivo 1, que será proteger, restaurar los ecosistemas marinos y la biodiversidad. Aquí tenemos 2 topics.
El primero, para la protección y restauración de, de ecosistemas degradados, ecosistemas marinos y costeros degradados, con un presupuesto de 17 millones de euros y un presupuesto por cada uno de los proyectos de 8,5, es decir, se espera financiar 2. Esto que voy a decir es válido, muchas de las cosas son válidas para todos los topics, luego no me iré deteniendo tanto en ellos, ahora lo explicaré un poquito más en detenimiento. Por ejemplo, Copernicus, el tema de Copernicus y EGNOS, Galileo, los satélites. ¿Qué quiere decir? Es una condición. Si los proyectos utilizan datos y servicios de observación de la Tierra por satélite, de posicionamiento, navegación, etcétera, los beneficiarios deben utilizar Copernicus, Galileo y EGNOS. No solo exclusivamente, es decir, si quieren utilizar otros servicios pueden hacerlo, pero estos tienen que considerarlos sí o sí. Este topic es una IA con un TRL entre 5 y 7. Y luego otra condición es que si los proyectos recogen datos in situ, de observaciones marinas, los beneficiarios deben ponerlos a disposición del público a través de la Red Europea de Observación de Datos Marinos, EMODNET. Y además tienen que estar basándose en los principios FAIR, encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Entonces, las propuestas dentro de este topic lo que van a hacer es abordar la degradación de hábitats costeros y marinos, incluidos los hábitats degradados de fondos marinos, y tienen que desarrollar y demostrar soluciones de protección y restauración para actualizar y mejorar el capital azul de la Unión Europea. Son soluciones, deben ser específicas para el sitio en el que se vaya a llevar a cabo y la escala de los demostradores tiene que ser ecológicamente relevante y para decir, no nos dicen qué tamaño tiene que tener, sino que tiene que ser relevante y proporcionar impacto y mostrar un potencial de replicación significativo. Se requiere la participación de autoridades nacionales y locales y de las comunidades costeras para garantizar que las soluciones diseñadas son las más adecuadas y que se pueden implementar de forma exitosa. Y se espera además que las propuestas contribuyan a la implementación de la legislación vigente, especialmente en relación con las áreas marinas protegidas, identificando los factores limitantes que hay en la legislación y las lagunas que pueda tener esta legislación, ¿no? Además, se espera que los proyectos financiados de TOPIC establezcan cooperación con proyectos financiados en el Destination 1 del Cluster 6, que es el dedicado a biodiversidad. El siguiente topic, además, bueno, también en la cuenca, el de European Blue Parks no es en una cuenca determinada, este sí, en la cuenca del Danubio, y entonces es un presupuesto de 17 millones de euros también, con 8,5 por proyecto, es decir, para financiar 2, y tiene condiciones, como veis, comunes con el anterior proyecto, y aquí la particularidad es que, además de las condiciones que he mencionado y las estándares, el consorcio debe involucrar e incluir entidades de al menos 3 Estados miembros o estados o países asociados que forman parte de la ribera del Danubio, en los que van a tener lugar las actividades de demostración. Y luego este proyecto, este topic, permite financial support to third parties, lo que se conoce habitualmente con el cascade funding, es decir, financiación a terceros. Mediante subvenciones. Es que solo en Horizonte Europa y en las misiones solo se permite esta figura si está específicamente puesto en el tópico. A veces nos llega esta pregunta de si pueden implementar esta figura solo si el tópico lo recoge. En este caso lo recoge. El máximo es de 100.000 euros para regiones asociadas. Explicaré lo que es una región asociada. Cada región asociada solo se puede beneficiar una vez en el ámbito del proyecto. ¿Qué son las regiones asociadas? Pues áreas con ecosistemas similares a las que están replicando inicialmente las soluciones de esos 3 que hemos dicho, Estados miembros o asociaciones, países asociados en la cuenca del Danubio. Pues estos pueden ser que tengan unos ecosistemas similares ya fuera de la cuenca del Danubio o que sean regiones que están menos desarrolladas. Y entonces lo que se pretende es que construyan, digamos, que la capacidad para implementar a futuro esas soluciones innovadoras que se están realizando en los demostradores. Entonces, estas regiones asociadas tienen que estar fuera, tienen que ser de fuera de los países que forman parte del consorcio del proyecto.
Las propuestas se centrarán en la demostración de la restauración, tanto activa como y pasiva, de humedales, llanuras aluviales, humedales costeros, como por ejemplo las marismas o las aguas de transición, como los deltas, ¿no? En este caso el delta, el Danubio. Las actividades de demostración pues, tienen que combinar medidas de restauración y protección de humedales, utilizando mejora de las protección de las comunidades contra las inundaciones y, fundamental, utilizando soluciones basadas en la naturaleza. Además, estas actividades de demostrador deben de tener una visión holística, porque lo que se pretende es que se devuelvan los ecosistemas a las condiciones anteriores a su degradación, modificación, etcétera, incluyendo en su caso, si se requiere, la reintroducción de especies anteriores, la restauración de la conectividad lateral a un río, la eliminación de presiones hídricas y un seguimiento a largo plazo. Como decía, las propuestas deben llevar a cabo las actividades de demostración entre Estados miembros y países asociados diferentes de la cuenca, pertenecientes a la cuenca del Danubio, y por lo tanto hay que incluir en el consorcio entidades de estos 3 países. Además, independientemente de las 5 regiones asociadas a las que se les dé soporte financiero, también hay que identificar áreas y lugares donde las soluciones sean replicables y elaborar un plan de acción y una hoja de ruta para en un futuro, porque la misión tiene varias etapas, replicar y ampliar las soluciones de restauración de los ecosistemas y biodiversidad en estas zonas que se identifiquen. Y también se requiere que los proyectos trabajen sobre la base desarrollada ya en proyectos de Horizonte 2020 y Horizonte Europa de biodiversidad relacionados con la restauración de ecosistemas costeros. Pasamos al objetivo 2 de prevención y eliminación de la contaminación. Y entonces aquí tenemos 3 topics. El primero, que está basado en la cuenca del Mediterráneo para prevenir, minimizar y remediar la contaminación química. Básicamente las condiciones son las mismas que en la anterior, no me voy a detener a explicar otra vez lo mismo. Entonces, digamos que aquí el topic de qué va. Pues las propuestas lo que deben de demostrar son innovaciones escalables en el ámbito tecnológico, en el ámbito de la empresa, social, de gobernanza, para prevenir y minimizar la contaminación marina y del agua dulce por agentes químicos. Va en línea para conseguir los objetivos del Plan de Acción de la Unión Europea para la contaminación cero de agua, aire y suelo. Hay que seguir la jerarquía de la contaminación cero, es decir, prevención, minimización de la contaminación en el mar Mediterráneo, preferentemente, incluidas sus principales cuencas fluviales, y entonces esto se hace a través de medidas como, por ejemplo, prevención aguas arriba de la contaminación por sustancias químicas, encontrar sustitutos, materiales alternativos menos contaminantes para las sustancias que estén contaminando, para los productos químicos más frecuentes que se estén encontrando en el agua dulce y en el agua marina. Como decía, bueno, pues igual que el anterior, deben llevar a cabo demostradores en tres estados diferentes, miembros o asociados de la cuenca mediterránea, y tienen que involucrar entidades de esos 3 países, identificar áreas y localizaciones donde las soluciones sean replicables a largo plazo, y en este caso también son 5 regiones las asociadas las que hay que trabajar, a darles asistencia técnica, asesoramiento técnico para elaboración de hojas de ruta, planes, proyectos de restauración, etcétera. Y son 100.000 euros como máximo también por región asociada. Hago este hincapié un poco en el tema del número de regiones asociadas y el importe, porque no en todos los topics es igual. En la mayoría son 5 y 100.000, pero no en todos es igual. El siguiente, este es transcuenca, no está centrado en la cuenca del Mediterráneo, para prevenir y eliminar la contaminación por vertidos de plásticos y microplásticos. Entonces aquí lo que se espera son soluciones muy innovadoras, también tecnológicas, en el negocio social, de la gobernanza, y que sean escalables, rompedoras, para prevenir y minimizar la contaminación por basuras, plásticos y microplásticos en los ríos de Europa. También se tienen que, siguiendo la jerarquía de contaminación cero, se espera que se identifiquen una serie de soluciones innovadoras y que sean que la relación
el coste sea válida, ¿no? Que sean económicamente rentables, que se validen y se demuestren para prevenir y minimizar la contaminación por plásticos y microplásticos en los ríos. Y, o sea, en los ríos que desembocan en los mares europeos y en sus áreas de influencia. Es decir, porque hay países asociados que tienen ríos, pero que no desembocan directamente en mares europeos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Igualmente, las acciones que se pueden llevar a cabo, pues es la prevención aguas arriba de la contaminación por basuras, plásticos, microplásticos, encontrar sustitutos menos contaminantes y soluciones para prevenir y eliminar la basura. Aquí también son o sea, hay que testear 5 soluciones al menos innovadoras. Además, o sea, son cinco soluciones innovadoras que han sido previamente desarrolladas con fondos nacionales, regionales o de la Unión Europea, pero a nivel de países o incluso con fondos privados. Es decir, son soluciones que se han desarrollado previamente con otros fondos y aquí, en este proyecto, se prueban esas soluciones innovadoras. Son 5 regiones asociadas también en este caso y bueno, el presupuesto son 10 millones de euros y se espera financiar un solo proyecto. Y el siguiente y último del objetivo 2, que es una IA, también en este caso de entre 7 y 8, son proyectos pequeñitos. Hay un presupuesto de 10 millones de euros para el TOPIC, el presupuesto son 2,5 millones. También es trascuenca, no tiene por qué ser en la cuenca del Mediterráneo. Es para el impacto de los aparejos de pesca, ¿no? Entonces, lo que se espera es que identifiquen soluciones para ser testeadas, validadas y demostradas en condiciones reales, ¿no? Es decir, no se trata de desarrollar soluciones, sino soluciones que ya se han desarrollado y al menos 3 se deben testear en condiciones reales. Soluciones que lo que aborden sean los impactos negativos de los aparejos de pesca en los hábitats marinos y promover que esto sea sostenible a largo plazo, ¿no? Entonces se va a hacer una aproximación interdisciplinaria de investigadores, la industria de la pesca, los gestores, los fabricantes de los aparejos, etcétera. Esto se puede abordar de distintas maneras, por ejemplo, con economía circular, ¿no? Diseño de los aparejos de pesca, utilizando la aproximación del ciclo de vida, utilizando materiales biodegradables, promoviendo el reciclado y el reuso, también, por ejemplo, abordando los impactos ambientales, es decir, reduciendo los impactos dañinos que los aparejos producen en la fauna marina y en los hábitats, en el fondo marino, etcétera. Como decía, se tienen que testear en condiciones reales al menos 3 soluciones. Pasamos al objetivo 3 de una economía azul baja en carbono. Aquí tenemos un solo topic con un presupuesto de 17 millones de euros con 8,5 por proyecto. Y básicamente, bueno, pues las condiciones, como veis, son muy similares. Esta se centra en el Lighthouse del Báltico y el Mar del Norte. Y lo que se trata es de llevar soluciones sostenibles basadas en algas al mercado. Una cuestión importante es que se excluyen del scope, del ámbito del topic, las soluciones para aplicaciones energéticas. Esto está excluido del ámbito del topic. Cualquier otra sí es válida. Entonces, lo que se quiere es desarrollar y demostrar aplicaciones innovadoras sostenibles basadas en algas, evaluar la sostenibilidad, la circularidad a lo largo de toda la cadena de valor. Hay que identificar las barreras tecnológicas, legislativas, económicas o de cualquier otro tipo que puedan impedir que los productos desarrollados se introduzcan en el mercado.
Incluso a lo mejor hay que en un momento dado hay que desarrollar lo que se llama sandboxes reglamentarias para estar en un ambiente, digamos, sin peligro, sin posibilidad de interacción y probar estas soluciones, ¿no? Hay que desarrollar y probar la estrategia de comercialización de los productos. Por ejemplo, las aplicaciones pueden ser para consumo humano, alimentación animal, aplicaciones farmacéuticas, tratamiento del agua, aplicaciones en materiales como textiles, en la agricultura, etcétera. Hay que abordar el tema de la rentabilidad, los costes, etcétera. Y pasamos ya a el objetivo, las actividades facilitadoras, ¿no? El sistema digital de conocimiento, la movilización pública, el engagement, la concienciación, etcétera, y el sistema dinámico de inversión. Tenemos este primer topic, que además aquí se introduce una condición nueva que hemos comentado hasta ahora, y es que los topics deben ir unidos a 3 acciones concretas que se comentan en el texto del topic, ¿no? Son 3 topics concretos de 2021 y uno de 2022, que lo que se tiene que hacer es hacer actividades coordinadas con proyectos aprobados bajo estos topics. No me voy a detener en comentarlo, ¿sí? Porque viene en el texto del topic. Aquí el máximo para el Financial Support to Third Parties no son 100.000, sino que son 60.000. Eso sí, no hay indicación sobre el número máximo de beneficiarios. Por lo tanto, pueden ser los que se consideran en el proyecto para conseguir el impacto que nos solicitan. Las propuestas deben ampliar la recopilación de datos oceánicos relacionados con la biodiversidad, especies, hábitats, interacciones, actividades humanas, sus impactos, etcétera. Y en este ámbito, o sea, para realizar esto, para recopilar este conjunto de datos, se pueden utilizar, si así lo consideran, o sea, no es obligatorio, existe la posibilidad, la financiación en cascada, que en todos los casos, no sé, estoy seguro si haberlo mencionado, tiene que ser subvención 100%, ¿no? Para las entidades beneficiarias. Hay que establecer acuerdos con los propietarios de los datos que anteriormente estuvieran inaccesibles o descuidados, que no se estuvieran manteniendo, etcétera. Estos datos pueden ser sobre biodiversidad, pesca, programas internacionales, directivas, ciencia ciudadana, etcétera. Y la propuesta debe recopilar todos estos datos, procesarlos, reformatearlos según sean necesarios y ponerlos a disposición los conjuntos de datos oceanográficos existentes y futuros en la infraestructura del Digital Twin Ocean. Esto, a partir de ahora hemos acabado con las IAs y ya todos son CSAs, excepto la Joint Call, que es también una IA. Pero dentro de la misión lo que nos quedan son tres CSAs. La primera, para actividades, promover la educación sobre la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos entre los estudiantes, la protección de los ecosistemas marinos y de aguas interiores, con un presupuesto de 3 millones de euros para un proyecto, es una CSA, y también que con financiación en cascada. En este caso, la financiación en cascada solo puede ser concedida a escuelas de primaria y secundaria, educación primaria y secundaria, reconocidas bajo la legislación de los Estados miembros asociados, que estén acreditados bajo la red de la European Blue Schools, que está establecida en la EU for Ocean, en la colección EU for Ocean, o que tengan previsto estar acreditados bajo esta red en el momento de remitir la propuesta. Aquí el máximo importe de la financiación cascada son 10.000 euros. Va dirigida a las escuelas de primaria y secundaria para que los estudiantes, dirigir a los estudiantes para que implementen proyectos que puedan desarrollar e implementar ideas que contribuyan a los objetivos de la misión, ¿no? Se ofrece la oportunidad de desarrollar y poner en práctica proyectos por parte de los propios estudiantes con el apoyo y contribución de las escuelas, los profesores, la comunidad general y bueno, pues se espera que incluya al menos 3 convocatorias para estudiantes que sean, digamos, financiadas a través de esta financiación en cascada. Y bueno, el proceso de selección debe estar basado en principios de transparencia, justicia, objetividad, etcétera. Y debe tener en cuenta además los procesos y requerimientos de la acreditación de las escuelas como miembros de la red European Blue Schools.
Hay que tenerlo en cuenta para la concesión de la financiación. Tenemos el siguiente topic para una librería electrónica de ADN europea sobre especies marinas y de aguas interiores, con un presupuesto de 2 millones de euros, una CSA. En este caso también va unida a 3 acciones, como decía antes, pues tienen que ir coordinadas con los proyectos aprobados bajo estas acciones, que son diferentes de la anterior, no son las mismas. Hay también 2 acciones de 2021 y una de 2022. Y este topic tiene como objetivo coordinar, evaluar las necesidades y los requisitos para establecer un repositorio, una biblioteca de ADN electrónico de la Unión Europea de especies marinas y de agua dulce y desarrollar planes para su conservación, almacenamiento de datos eficientes y para la armonización, el seguimiento de la observación de la biodiversidad marina. En las propuestas debe integrar en el consorcio conocimientos científicos, es decir, a la comunidad científica, también infraestructuras de investigación europeas, y también los usuarios finales, agencias medioambientales, etcétera. Y se espera que las propuestas se vinculen con el Digital Twin Ocean para abordar cómo registrar y gestionar digitalmente los datos y metadatos del ADN electrónico a través de los formatos, normativas, etcétera, y políticas de datos adecuados para facilitar el intercambio entre unas plataformas y otras. También se espera aquí la cooperación la creación de redes de intercambio de información con proyectos financiados en el Cluster 6. Y el último ya de la convocatoria de océanos de 2022 para establecer granjas regenerativas en el océano a través de la comunidad y modelos de negocio. Es una CSA con un presupuesto, aquí se van a aprobar 3 proyectos, 3 millones de euros, con 1 millón de euros para el proyecto, y que se pretende además que haya un proyecto por cada una de las cuencas, es decir, la Ártica Atlántica por un lado, la Mediterránea, y por otro lado la del Danubio y Mar del Norte. Lo que se va a tratar es que de todas las propuestas que se reciban y que hayan superado umbrales, al menos se apruebe una de cada cuenca. Por lo tanto, aquí no se va a atender solo al ranking que hayan quedado entre ellas, sino al ranking, digamos, por cuencas. Las propuestas lo que deben de abordar son las cuestiones claves relativas a la viabilidad técnica, organizativa, financiera, medioambiental y socioeconómica de las nuevas iniciativas de agricultura oceánica regenerativa, al menos en una por cada cuenca, como decía, ¿no? Y demostrar la viabilidad técnica y operativa en lugares específicos, centrándose mucho en la innovación de métodos y tecnologías de recolección sostenibles y de bajo impacto. También hay que demostrar temas de viabilidad social y económica para las comunidades que haya locales relacionadas con las actividades de agricultura oceánica regenerativa. Hay que identificar las barreras que hayan, legislativas, técnicas, etcétera, y proponer posibles soluciones. Hay que evaluar el impacto socioeconómico para las comunidades relacionadas con ellas y evaluar el potencial del mercado a largo plazo de toda la cadena de valor, identificando también posibles usuarios finales, nuevas aplicaciones, etcétera. Y pasamos ya por último a la Joint Action, o sea, en clima, que es en la cuenca del Ártico y el Atlántico para tema de resiliencia por el cambio climático de estas cuencas. El presupuesto es de 20 millones de euros y solo se espera un proyecto. Y como cuestiones, bueno, el máximo importe aquí para el Financial Support to Third Parties son 100.000 euros y se esperan 10 regiones aquí, que se dé financiación a 10 regiones. Lo que se espera además también es que haya de 5 regiones diferentes, se localicen 5 regiones diferentes en 3 países de la cuenca del Atlántico o del Ártico y que se involucren, o sea, haya actividades de demostración en esas 5 regiones diferentes y por lo tanto además estén incluidas en el consorcio. De lo que se trata aquí es de que se implementen soluciones para mejorar, aumentar la resiliencia al cambio climático de las zonas costeras de la cuenca marítima del Atlántico y el Ártico mediante el despliegue de soluciones basadas en la naturaleza, fundamentalmente. Además, deben contribuir
a los objetivos de 2 misiones a la vez, por eso es una joint call. En el caso de la misión de adaptación al cambio climático, el objetivo 3, y en el caso de la misión de océanos, mares y aguas, el objetivo 1 de biodiversidad. Los demostradores deben ser a escala real, con impactos concretos, medibles, que conduzcan a un aumento medible de la resiliencia, muy importante esto en el impacto, medir, también que llevan una mejora en la capacidad de adaptación de las regiones implicadas y que contribuye al mismo tiempo a la mitigación de los efectos del cambio climático y a conservar la biodiversidad. Como decía, bueno, pues se tiene que llevar demostradores en 5 regiones diferentes y además involucrar al menos a 10 regiones asociadas para demostrar la replicabilidad y la escalabilidad y no me sale la palabra, la viabilidad, perdón, de las soluciones adoptadas, ¿no? Entonces, el consorcio esto debe dar esa asistencia técnica, debe proactivamente llegar hasta involucrarse con estas regiones asociadas para seguirlas en el proyecto y producir la transferencia tecnológica necesaria para que esas regiones asociadas puedan construir la base para en el futuro adaptar, replicar y escalar estas soluciones también. Y luego, además, hay que identificar otras localizaciones y otras áreas, independientemente de estas regiones asociadas, para diseñar planes de acción y roadmap y mapas de roadmaps para replicar y escalar las soluciones de restauración de los ecosistemas y la biodiversidad que se lleven a cabo en los demostradores en el proyecto. Y bueno, pues por mi parte he acabado la presentación. Ahora, si queréis pues realizar cualquier tipo de pregunta, pues a vuestra disposición. No sé si podéis acceder al micrófono o escribir por lo menos en el chat. Imagino que sí. O Carmen, a lo mejor les puedes dar paso, no sé cómo sí, prefiráis. Sí. Es mucha información y hay que digerirla. Juan Carlos, les voy a dar paso, ¿vale? Es que mi ordenador es muy lento. Lo estoy haciendo, pero tarda mucho. Vale, no te preocupes. Si alguien quiere ir escribiendo algo en el chat y luego respondiendo. Vale, ya lo tengo activo, ¿vale? Para que todos puedan intervenir cuando quieran. A ver si hay alguna en el chat. Primera, dice, me ha parecido leer que todas las propuestas deben tener un TRL5 superior. ¿Es así? ¿No hay posibilidades para proyectos con TRLs inferiores? No, efectivamente, todas tienen un TRL5, la mayoría entre 5 y 7 y alguna que llega hasta 8. No hay posibilidades para proyectos TRLs inferiores de momento y no creo que miento, no creo que las haya así. En el próximo programa de trabajo de emisiones sí que va a haber oportunidades para RIA, sí hay alguna RIA. En este no, de momento no, porque el motivo es el que os había comentado al principio, que lo que se pretende es producir un impacto. Al final los objetivos son muy ambiciosos y se tiene que llegar a ellos en 2030. Entonces se tienen que poner en marcha muchas iniciativas ya sobre algo. Entonces no puede partirse de cero o de una escala o de un estado poco avanzado. Pero sí que va a haber alguna RIA en el próximo programa de trabajo, por lo menos en el borrador, así figura y suponemos que se quedará.
Jennifer dice, gracias por la presentación en cuanto a los países y regiones que pueden participar en cada tópico. Hay que mirarlo en cada tópico concreto, abrir una manera forma global. A ver, las condiciones para las misiones, o sea, son las mismas que para el Horizonte Europa. O sea, imagino que te refieres para las cuencas. Las cuencas al final son las regiones en ETUS, entonces puedes chequear qué regiones, qué países forman parte de cada región e involucrarlos para aquellos que requieren un mínimo de países de cada cuenca en concreto. Esa es la forma de verlo. Y luego el resto de condiciones es como cualquier otro proyecto de Horizonte Europa. O sea, al final, si tú lucras en los que son para una cuenca específica y que requieren la participación de los países de esa cuenca, involucras a 3 mínimo, ya estás cumpliendo con el mínimo de elegibilidad de Horizonte Europa. Para los que son transcuenca, pues hay que tener en cuenta esta condición, que necesitas un mínimo, tres países de entidades miembros asociados y que al menos uno de ellos, que esto es el cambio con respecto a Horizonte Europa, o sea, respecto a Horizonte 2020, al menos uno de ellos sea de Estado miembro, porque antes no se requería que uno de ellos fuera Estado miembro, podían ser 3 Estados asociados. Espero haber respondido a tu pregunta, Jennifer. En el caso de redes y aparejos de pesca señaladas que actualmente hay 3 soluciones que están siendo testadas. ¿Tienes más no, digo que hay que testear 3 soluciones, hay que identificarlas y hay que testear 3 soluciones en el proyecto como mínimo. Lo que digo es que hay que identificarlas. O sea, es parte del proyecto identificarlas y ponerlas en marcha en el proyecto. Y Jennifer dice, sí, para las cuencas. Entiendo que he respondido a tu pregunta. Si no, pues me lo dices y... Gracias. ¿Alguna cuestión más? Bueno, cualquier duda que tengáis sobre esto, pues en cualquier momento me escribís, me llamáis. Mi correo no lo he puesto ahí, pero bueno, es muy fácil, es juancarlos.garcía@cdt.es. Entonces, bueno, pues lo voy a poner aquí en el chat. Escribís sin problema cualquier duda que tengáis y nada, a vuestra disposición. Recordaros también que una de las cosas que CDT hacemos es revisar las propuestas, si así lo queréis, y daros nuestras impresiones sobre ella. Pregunta Marta si vamos a circular la presentación. Creo que sí, que se va a circular. Eso ya sí, pero vamos, creo que han dicho que sí, que se van a circular. De todas formas, yo si no la circulan ni alguien la quiere, no tengo ningún problema en pasársela porque no hay ninguna información así rara que no sea pública.